una confesión previa a esta tercera y hermosa palabra. Dentro de la meditación es una en las que más me entretuve, y en la cual fui mucho más consciente del regalo que quizás estoy desperdiciando. Contextualizo esta palabra en algo que sucedió hace un par de años. Una vez estaba yo en un retiro espiritual dirigiendo por una comunidad de acá de Bogotá. Y recibí una llamada de un amigo que dolorosamente me compartía que su hermano había muerto, y había muerto en un accidente. Por cosas de mi Dios, estaba muy cerca del sitio donde estaba la mamá. Este amigo obviamente me pidió el favor de que bajara la mañana, y efectivamente bajé. Y hubo un momento en que quedamos los dos solos. Le pedí por la familia, los familiares, que nos dejaran un instante solo. Y su dolor era fortísimo. Acababa de perder a su hijo en un accidente. Y me quedó muy grabada una frase que repetía y decía: ¿por qué no estuve ahí? ¿Por qué no estuve ahí? Dios mío, ¿por qué no estuve ahí? Poco tiempo después, instantes incluso después, cuando estaba un poco más calmada, me dio a entender su afán de por qué le dolía no haber estado ahí. Y me dijo: Padre, porque por lo menos estando yo ahí, le había dado mi bendición. Una respuesta que en primera instancia me tranquilizó, pero seguí como con esa inconformidad. Y posteriormente me enteré de su otra afán. Había querido estar ahí para darle por lo menos la bendición a su hijo, que vivía en unión no separada. Quiero contextualizar esta palabra en ese hecho real, para poder entender el porqué también de la presencia de la Santísima Virgen María en el más increíble y doloroso martirio de la época, como era la crucifixión. Varias veces ha buscado algunas facetas de María dentro de su peregrinar hacia la cruz, como la mujer que hace suyo el dolor de su hijo. Y aquí no solamente quiero hablar de esta mamá, sino también a papás, porque sé que los sentimientos son muy afines. Si nos ubicamos en que la muerte llegara a visitar, y Dios no lo permita, a alguno de sus
Y el dolor que presenta la Virgen es un dolor de madre común y corriente, pero es un dolor en medio de la aceptación de la voluntad divina, puesto que María ya había sido advertida desde la misma presentación de su hijo, 8 días después de su nacimiento, por boca de Simeón y de Ana. Este niño es para que unos caigan y se levanten, y a ti una espada va a atravesar tu corazón. Le he pedido mucho al Señor que me permita, si es posible, visualizar, pero por lo menos sentir lo que esta maravillosa mujer vivió en medio del dolor de ver morir a su único hijo. Solo desde lo que lo mencionaba, mis queridos hermanos y hermanas, podemos entender por qué María estaba al pie de la cruz. Amaba a su hijo, quería compartir el dolor de su hijo, y ella, al igual que su hijo, sabía que su dolor estaba sostenido por el amor y la misericordia de Dios. Por eso encontramos a la Santísima Virgen María, no hecha ni envuelta en un mar de lágrimas, sí con el dolor propio de una madre. Pero como bien lo describe el evangelista San Juan, estaba al pie de la cruz, como mujer valiente y como mujer que, aunque no queriendo que esa fuera la voluntad del fin de su hijo, lo estaba aceptando por amor al mismo Dios. Pero quizás dentro de lo que no estaba en los planes de María, este dolor que ella sentía iba a tener un gran consuelo, que quizás no tendría igualdad con la presencia de su hijo, pero sí iba a tener una similitud de cariño, puesto que quien se iba a encargar de ella era el mejor amigo de Jesús, Juan. Y es ahí donde toma valor, mis queridos hermanos, el hermosísimo relato que nos trae el mismo evangelista en el capítulo 19, cuando nos muestra que de un momento para otro, quizás irrumpiendo la guardia romana y tratando de llegar a donde podía escuchar a su hijo y quizás tocarlo por última vez, en medio de sus labios apretados por la sed, moreteados por los golpes, ensangrentados por los hematomas, y me atrevo a afirmar que casi a medias palabras, pero con una fuerza inmensa en el corazón, Jesús dio una sentencia que transforma la vida de Juan, y en la vida de Juan, la vida de la iglesia, cuando le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan, sin colocarle nombre, le dice: hijo, ahí tienes a tu madre. Esta hermosísima certeza, mis queridos hermanos, esta hermosísima afirmación, mis queridos hermanos, nos regala a cada uno de nosotros una certeza que para algunas personas es algo imposible. ¿Todo por qué? Porque quizás se han dejado envolver por odios que no tienen sentido, llegando a tales puntos, o por incomprensiones e ignorancia, y lo que es peor, por la soberbia de no aceptar la institución de la única iglesia que da las verdades
verdaderas interpretaciones de la palabra. ¿Y cuál es esa realidad que para algunos es imposible que sea cierta? Todos tenemos una madre en el cielo. Y es ahí, mis queridos hermanos y hermanas, donde yo les decía, me entretuve, me interesé, e incluso me emocioné al volver a retomar algo que yo ya sabía, pero que quizás estoy o estaba desperdiciando. Saber, tener la certeza que en María puedo ver a mi Madre del cielo, la abogada mía, ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que quiero subrayar frente a esa situación. Antes de este hecho histórico, de que Jesús diera esta sentencia a María y a Juan, nadie, absolutamente nadie, como sucede en nuestros contextos, llamaría o hubiese llamado a la Virgen Santísima mamá. Solo ese privilegio lo tenía Jesús. Solo esa gracia la tenía el Señor. Pero su amor fue tan grande que solo Él no se quiso quedar con esa gracia y permitió que desde Juan y en Juan toda la iglesia, a ella le pudiéramos decir mamá. No se trata, por ende, mis queridos hermanos y hermanas, de empezar a usurpar un derecho. Se trata de aquí en adelante, y reitero que es lo que varios no entienden, de empezar a obedecer un mandato. ¿Cuál? El de recibir a María como Jesús la entregó en la persona de Juan, en recibirla como madre. Y esto obviamente trae implicaciones de las cuales personalmente le pesa muchísimo, y le pido a él, a ella y a Juan que me ayuden a interiorizar cada vez más la realidad de sentir mi madre del cielo. ¿Y qué es lo que quizás no vivo yo y quizás no viven algunos de ustedes? Ser verdaderos hijos de Dios y al mismo tiempo ser auténticos hijos de María. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, ojalá para cada uno de ustedes no sea imposible, como algunos no lo quieren aceptar, de tener nuestra Madre del cielo. Si ustedes tienen esta certeza, nunca, en medio de las adversidades, nunca se van a sentir solos, porque tendrán a Dios que los ama y a María, su mamá y mi mamá, que está en el cielo, pendientes de nosotros.